que piensa. Con 32 de la mañana de este día miércoles 22 de enero del año 2025. Continuamos en esta primera edición de Radio Análisis y corresponde el espacio del panel de conversación de todos los días donde debatimos temas de contingencia, de actualidad política nacional y también internacional en algunos casos, sobre todo cuando está tan nutrida la agenda internacional. Pasamos inmediatamente a saludar a nuestros invitados el día de hoy. Dino Pancani, académico, doctor en estudios americanos. Dino, ¿cómo estás? Académico de la Universidad de Chile, en la Facultad de Comunicación e Imagen. De Comunicación e Imagen. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Monserrat. Qué bueno, Dino. Y Claudio Pérez, abogado, director ejecutivo del CED. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, Monserrat. Buenos días, Dino. Del CED, para quienes no lo sepan, es el Centro de Estudios del Desarrollo, ¿no? Una institución muy importante también en nuestro país. Bueno, harto tema para comentar. Yo quiero partir, vamos a dejar para el final lo internacional, quiero partir con lo que está ocurriendo en nuestro país. Probablemente la noticia de esta semana, de este mes, en Chile por lo menos, es el incierto futuro de la reforma previsional. Ha ido avanzando en las comisiones. Hoy se espera el informe de una entidad técnica que va a entregar algunas recomendaciones, el Consejo Fiscal Autónomo, ¿no? Donde se va a plantear si es que efectivamente se cumple con el objetivo de esta reforma. Hubo exposiciones de la directora de presupuesto, también del ministro Marcel, y se ha dicho que si es que el Consejo Fiscal Autónomo hace una recomendación desfavorable, este acuerdo se podría caer, tan simple como eso, ¿no? Eso por un lado, y por otro, Dino, quiero partir con también la lista más política, que tiene que ver con el rol de las AFP y cómo algunos parlamentarios en la Cámara, donde va a pasar este proyecto en los próximos días, han advertido que ellos van a reponer el tema de la separación de la industria, lo que forzaría una comisión mixta, ¿no? Y que van contraían un poco el acuerdo en el Senado. Ahora, los diputados pueden decir, ese acuerdo se hizo en el Senado, nosotros no somos parte de aquello, ¿no? Pero tensa un poco el futuro de esta reforma y la hace incierta. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es una reforma que todavía se está desarrollando, ¿no? Como que hubo una suerte de triunfalismo cuando se llegó a un acuerdo entre Chile Vamos y una parte del oficialismo o el gobierno en torno al desarrollo de la reforma. Y esencialmente, pero yo creo que el principio de al menos mellar las AFP es un principio que no se cumple y que era probablemente uno de los pilares que unificaban al oficialismo, ¿no? Recordemos que la consigna es no más AFP y lo que tenemos es un fortalecimiento de las AFP, independientemente de que las argumentaciones que la ministra Jara muchas de ellas se ajusten a la realidad, ¿no? ¿Van a subir las pensiones? Sí, van a subir las pensiones. ¿Va a haber más cotización? Sí, por ende van a subir las pensiones, ¿no? Pero el negocio sigue siendo intocado. Por otra parte, creo que necesariamente hay sectores en los cuales tienen que mostrar una cierta resistencia al proyecto, precisamente porque no se toca el corazón de la promesa, ¿no? Que es cambiar el sistema de las AFP. Y en ese mismo, y con esto cierro, y en esa misma dirección veo el enunciar la AFP estatal, ¿no? Creo que son recursos más retóricos y discursivos que tengan alguna posibilidad de ser efectivos, ¿no? Es, de alguna manera, ceder
con menos tristeza, ¿no? Sí, ahora, Claudio, el gobierno o el oficialismo está en su derecho también de hacer un planteamiento más allá que no vaya a tener los votos en el Congreso, ¿no? La posición que tiene ese sector es de que debiera haber por lo menos una separación entre los roles de administración e inversión, porque recordemos que el rol de un sistema de pensiones es mejorar las pensiones, ¿no? No es capitalizar el sistema económico, en fin, ya sabemos bastante de aquello. ¿Cómo ves ese debate que corre en paralelo, pero que está directamente relacionado con el acuerdo y podría hacer tambalear también el acuerdo? Yo creo que en esto, y sobre todo por el momento que estamos viviendo, un momento político, diría yo, a puertas de que se desate la carrera presidencial, yo siempre he dicho en marzo, abril, son los meses en los que se va a desatar la carrera presidencial, el espacio para cerrar un acuerdo completo en materia previsional son estas semanas. Después vienen las vacaciones y entramos en otra dinámica en marzo. Entonces, por eso yo creo que la responsabilidad del oficialismo debe ser muy importante en este aspecto, permitir llegar a un acuerdo y avanzar. Ahora, efectivamente, el acuerdo al que se está llegando, el que se está construyendo en el Senado, porque tú tienes razón, este es un acuerdo que se construye en el Senado y sabemos que las dinámicas del Senado con la Cámara de Diputados son muy distintas, sí, muy distintas. El acuerdo que se está construyendo en el Senado efectivamente es un acuerdo que no cumple todas las expectativas de ninguno de los sectores y donde el oficialismo además ha tenido que ceder mucho durante mucho tiempo. Esta reforma se viene discutiendo desde hace muchos años y el oficialismo principalmente ha cedido mucho. Y eso efectivamente le va a significar al Ejecutivo tener que ordenar, por así decirlo, sus filas, sus equipos parlamentarios para poder cerrar este acuerdo en las próximas semanas. Yo espero que se avance y se logre cerrar el acuerdo en esto. Van a quedar una serie de temas pendientes hacia adelante, por cierto, con los cuales va a haber que seguir avanzando. Pero creo que es momento de que la élite política, la clase política, logre cerrar un acuerdo en torno a las pensiones. Si no se cierra en estas semanas, yo soy de la idea que ya no hay espacio después, a partir de marzo. En marzo entramos en la dinámica electoral y eso cierra toda posibilidad de construir un acuerdo en un tema tan importante como son las pensiones. Sí, bueno, ya está teniendo algunos efectos electorales, cosa de ver cada punto de prensa de la exalcaldesa Matei, le preguntan sobre este tema, ya se complica entera, no dice que está de acuerdo, pero tampoco que está en contra. ¿Tú ves, Dino, que esto puede tener un efecto electoral, sobre todo para quienes levantaron las consignas de no más AFP y que ahora van a apoyar con su voto probablemente una reforma que efectivamente le entrega más recursos a la AFP? O sea, está todo el tema de la licitación de stock, que genera algunos cambios en la industria, pero desde la perspectiva del oficialismo son bastante cosméticos, ¿no? ¿Tú crees que puede tener esto un efecto electoral en el oficialismo? Y por el lado de la oposición, quiero ser descriptiva y no hacer un juicio de valor, pero se ha visto una suerte de defensa de las AFP. Y esto creo que no estoy incurriendo en una descalificación cuando se oponen a la creación de una AFP estatal, que es un debate que llevamos hace muchos años, a la separación de la industria, a generar también mayores modificaciones al funcionamiento de las AFP, porque nadie está diciendo que el Estado administre todos los fondos de pensiones, ¿no? Sino más bien que hay algunas modificaciones respecto de la inversión de los fondos. Y la derecha se ha opuesto tenazmente a eso. Podría ser utilizado también para decir que la oposición o la derecha está defendiendo la AFP, cosa que es bien impopular, digamos, ¿no? ¿Crees que podría haber algún efecto electoral de lado y lado? Mira, yo creo que para el sector del oficialismo, yo creo que indudablemente ese efecto electoral va a existir, ¿no? Va a estar, y creo le puedo sumar también el tema de la ISAPRES, ¿no? En donde puedes ir juntando y ver que hay determinadas promesas en las cuales no se han cumplido, ni siquiera han estado por asomo de poder cumplirse, y eso en algún minuto, electoralmente, o cuando la gente tiene que sufragar, entenderá de que hay una distancia demasiado abismal entre el programa y la promesa, y entre el comportamiento, porque además es un comportamiento en el cual muchas veces se da, vuelvo a usar la palabra, ¿no? Aparece como una suerte de triunfalismo, ¿no? El acuerdo a la ISAPRE, el tema de la luz, el tema de ahora es un acuerdo potente, le llaman, ¿no? Que es muy distinto de decir en lo que se pudo hacer, ¿no? Habían dos opciones:
Una, o no negociabas y esperabas mejores condiciones en el marco del Congreso para iniciar esta reforma, o ibas a negociar con una derecha que es tremendamente cruel, ¿no? Es durísima, es cruel en toda su negociación. Entre esos, o guarda silencio en torno a las AFP y trata de ocultar, o aparecen, incluso de su currículum, ocultan que fueron empleados de la AFP. Estoy pensando en la senadora Rincón, ¿no? Muchos de ellos fueron empleados, fueron parte de los directorios de las AFP. Sí, después fue ministra del Trabajo. Y después fue ministra del Trabajo. Entonces, creo que esa trenza hace que efectivamente para el sector del oficialismo yo creo que sí va a tener, porque va deprimiendo su electorado. En la derecha no creo que tanto, ¿no? Quizás los empresarios o se divida entre ellos, ¿no? Pero que finalmente en la segunda vuelta van a lograr unificarse, porque la mella al negocio de las AFP no es tal, ¿no? Han defendido a brazo partido las AFP durante los 40 años, no, más de 40 años, no, bueno, los 40 años que llevan, ¿no? Creo que en este caso no se tocan y se les capitaliza aún más. No veo que pueda tener un efecto importante electoral en la derecha. Ahora sí, Claudio, puede tener un efecto político, sobre todo en las derechas, ¿no? Escuchábamos más temprano acá en la radio al alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, que es de Chile Vamos, pertenece a ese mundo y de hecho es bastante cercano a Evelyn Matei, y él criticaba muy duramente a republicanos, así como lo ha hecho, por ejemplo, Francisco Undurraga el día de ayer, entre otros. No se había escuchado ese tono tan duro con republicanos como se ha hecho en este debate por pensiones. ¿Tú crees que esto pueda marcar una línea divisoria entre las derechas, la más dura, la más extrema, como lo queramos llamar, y una centro derecha? Porque igual se ven coqueteos desde Chile Vamos hacia ese mundo con temas como migración, ¿no? ¿Cómo ves el escenario ahí en un sector que tiene más, que está mejor aspectado para gobernar el país? Yo no sé si una línea divisoria, pero sí una tensión interna en lo que significa las derechas, porque evidentemente hay un sector, Chile Vamos, que decide construir un acuerdo, y un acuerdo que efectivamente no es lo que todas las partes querían, es un acuerdo, para decir nuestros términos, en la medida de lo posible, en la medida de lo que los votos daban. Para ser bien duro en el cálculo, los votos daban para esto y este es el acuerdo al que se logra llegar. Y en eso republicano efectivamente está en una política propia de la extrema derecha, que es efectivamente negar cualquier construcción de acuerdo. Ellos están hablándole a su público, están hablando a su electorado y además saben que en términos estrictos este no es un tema propio de su discurso propiamente tal. Entonces no es un tema en el cual quieran adquirir un protagonismo para construir algo, sino que más bien lo que tratan de hacer es bloquear lo que puedan hacer para no quedarse fuera de una sensación de un acuerdo que se construye entre los partidos políticos o entre las élites políticas. Ellos lo que están tratando de evitar es que se construya un acuerdo. Les importa bien poco el acuerdo porque a mi juicio no forma parte de su agenda el tema de pensiones. Entonces lo que quieren evitar es que se construya un acuerdo y quedarse bajo de eso. Y para eso saben que tienen votación en el Congreso Nacional que efectivamente puede bloquear esto, porque este es un acuerdo que está construido sobre bastante fragilidad, donde basta que algunos parlamentarios se empiecen a descolgar, cosa que ya se ha dicho, por lo menos en la proyección que hay en la Cámara de Diputados, es que va a ser muy compleja, donde hay parlamentarios tanto de Chile Vamos como del oficialismo, que ya han manifestado muchas dudas, han manifestado intenciones de poder restablecer determinados temas relevantes para el oficialismo, como los que tienen que ver con la división precisamente entre la administración y la inversión, lo de no más AFP, han manifestado eso, y si eso ocurre, esto se va a dilatar aún más, vamos a tener que volver a una comisión mixta, entonces se hace mucho más frágil la construcción del acuerdo. Entonces el republicano lo que apunta es que a que no exista un acuerdo, porque eso le da mucha más visibilidad a Chile Vamos, con quien efectivamente tiene una tensión interna. Ahora, yo creo que finalmente en año electoral pasan muchas cosas, y esto puede ser muy pasajero de un par de semanas, porque como decía anteriormente, marzo construye otra dinámica, donde las derechas, en cierta medida, más allá de quien logre gobernar, van a apuntar efectivamente a que las derechas gobiernen. Y en eso van a tener que resolver sus temas internos, pero esa es la dinámica que yo creo que se está dando hoy día en esta semana. Sí, no se había visto, Dino, a las derechas
tan fraccionadas, ¿no? Como se ve en esta ocasión, y eso podría ser una buena oportunidad para el oficialismo, ¿no? Para tener quizás alguna figura que destaque, que se posicione, pero lo que uno ve, ya estando a 22 de enero y a menos de 2 meses de que esto ya tenga que zanjarse, ¿no? Porque todos se han autoimpuesto y no están autoimpuesto el plazo de marzo, porque luego hay que inscribir las candidaturas en abril. En el oficialismo no se ve nadie que destaque. Se ha hablado de la ministra Toá y le preguntaron a la ministra Toá, nuevamente dijo no lo descarto, hay que ver. ¿Cómo ves el panorama ya faltando 1 mes y medio para que esto ya empiece a decantar, ¿no? Claro, yo siento que la derecha logra copar toda la presidencial, ¿no? Pero hoy día la tensión es Kast, Kaiser, Matei, ¿no? Y lo que podría resultar es que finalmente Matei quede en una suerte de centro, ¿no? En donde va Kast, que ya dijo que iba, Matei y el oficialismo, que aparentemente no tiene una figura hoy día que destaque, pero uno podría decir lo que pasó con Bachelet en 2013, ¿no? Decía que no iba a ser candidata, pero era candidata, ¿no? Hoy día dice que no es candidata y no hay tanta claridad de que va a ser candidata, ¿no? La ministra Toá no logra despegar y no hay más figuras, ¿no? Hay otras figuras en las cuales, está bien, yo entiendo que los partidos las levantan para poder negociar. Estoy pensando en Muleto, estoy pensando en Mirosevic o en Gómez. Pero eso todo, y la ciudadanía también, sin decirlo, sabe que ahí hay un movimiento político que lo que busca es poder negociar las parlamentarias, ¿no? Pero que no es realmente el candidato. Yo creo que el riesgo que se corre en no definir prontamente a una candidata o un candidato precisamente es ese, ¿no? Es que terminan peleando las derechas, pero eso yo creo que es virtuoso para las derechas, ¿no? Es como las primarias son virtuosas en la medida que hay 2 personas que representan un mismo sector o un sector similar, en el cual hay un debate de ideas y van a tensar, ¿no? Lo que está tensando Kaiser más todavía, es la derecha, y Matei está jugando a ser una centro derecha en donde sectores como amarillos o demócratas, que no queda claridad cuál es la potencia electoral que tengan, pero van colocando insignias dentro de esa y le dan una cierta apertura. La urgencia, creo yo, es que efectivamente el oficialismo pueda ponerse de acuerdo y levantar una candidatura que obligue a que el diálogo sea Matei, que es la candidatura más fuerte, Matei y la candidatura del oficialismo. Kast va a poder cantar en el entorno, ¿no? A propósito de su postura, o lo mismo que señalabas tú en torno a un discurso que es más destructivo, ¿no? Que constructivo, que de diálogo. Sí, hay quienes dicen que la carrera tan adelantada de Matei, que está corriendo sola, si uno ve las encuestas, ¿no? Más de un 20, 30%, puede ser incluso contraproducente para ella, ¿no? O sea, que puede implicar un desgaste al no tener tampoco con quién confrontar posiciones. Y tampoco ha encontrado un tono, porque hay veces que se pone más dura, luego retrocede, es menos acuerdista, por decirlo de alguna manera. Y del lado del oficialismo, Claudio, no sé cómo lo ves, ¿no? Pero uno no vislumbra un escenario estando ya casi en febrero. Siempre todos recuerdan lo que pasó con Boric y con la figura también de Sichel, ¿no? Que irrumpe. Pero bueno, eso ocurrió en febrero también, ¿no? Y ahí había candidatura. Estaba la figura de Jadwe, que era un liderazgo que también representaba a la izquierda en ese momento. Ahora, sin contar al profe Artés, por supuesto, no tenemos ninguna figura que uno pueda ver en el horizonte. ¿Qué te parecen los nombres que hay también, ¿no? Carolina Toá, la presidenta Bachelet, que ha dicho en todos los tonos que no. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves el escenario? Yo diría 2 cosas. Creo que a tu primera pregunta, lo que está pasando en la derecha y que Evelyn Matei sea candidata hace ya bastante tiempo, o sea, no es solo un par de meses. En cierta medida uno podría decir que le construye un poco o genera un poco de desgaste ahí al estar sola. Ahora yo creo que en cierta medida solamente porque es muy virtuoso para las derechas,
tener hoy día 3 nombres que están posicionándose en la candidatura presidencial. Entonces, claro, ella no tiene con quién dialogar en la oposición, no tiene con quién dialogar en el oficialismo para ir haciendo contrapuntos, lo cual le sería muy útil para una candidatura, pero sí tiene o construye un espacio dentro de la derecha que finalmente es virtuoso, porque finalmente esos votos de una u otra forma se van a ir juntando, se van a ir aglutinando. Entonces le permite a la derecha ir cooptando mucho espacio político hoy día, porque efectivamente, dado que el oficialismo tiene un déficit de liderazgo hoy día, la derecha y la centro derecha empieza a cooptar todo el discurso político en lo que tiene que ver un programa, una propuesta presidencial. Entonces, por ese lado yo creo que en cierta medida la desgasta, pero en cierta medida también le beneficia mucho este vacío que hay hoy día en el oficialismo. Y por el lado del oficialismo yo miro con bastante preocupación que efectivamente no existen liderazgos hoy día que estén posicionados en la primera línea para enfrentar una candidatura presidencial. Lo que quiero decir es que existen muy buenos liderazgos, pero no son liderazgos que estén despegando en términos electorales. Existen muy buenos nombres para enfrentar candidaturas presidenciales, pero no logra construir un relato presidencial. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el desgaste propio del oficialismo. Al Ejecutivo propiamente tal, existía un desgaste muy tremendo con muchos temas complejos que hemos visto solo los últimos meses. Y eso ha generado un desgaste tremendo en los liderazgos que han actuado de forma, yo diría, muy responsable en términos políticos, lo cual habla muy bien de todos los liderazgos que existen en el oficialismo, porque han salido a defender el Ejecutivo, han salido a defender lo que significa esta propuesta que existe en desmedro de aspiraciones personales. Yo creo que eso a muchos les ha jugado en contra. El Partido Comunista, por ejemplo. Bueno, y a muchos otros liderazgos le ha jugado en contra precisamente para poder despegar candidaturas. Ahora, yo creo que esto no tiene más margen que marzo. O sea, febrero pueden pasar cosas y siempre pasan cosas, pero yo creo que no hay más margen que marzo para que efectivamente existan despegue de candidatura. Ahora, me parece que el liderazgo de la presidenta Bachelet es un muy buen liderazgo, pero efectivamente ella ha señalado que no es candidata presidencial, que no va a ser candidata presidencial. Me parece que es un liderazgo que aglutina mucho dentro de la centroizquierda, pero que queda ahí todavía. Me da la impresión que ella está haciendo lo propio de alguien que tiene una mirada de Estado, que está esperando que surjan los liderazgos que deben surgir en el oficialismo, que se desarrolle la campaña presidencial. Está haciendo lo propio de una expresidenta, pero yo creo que hay poco espacio para el surgimiento de liderazgo. Hay nombres buenos que me parecen que son muy interesantes. Está el nombre de Carolina Toá, el nombre de Claudio Rego, el senador Lagos Weber también. Me parece que son nombres bien interesantes dentro de la centroizquierda, pero que efectivamente tienen que comenzar a despegar de aquí a marzo, y el espacio es muy corto. Sí, hay que decir que en todo caso en las encuestas hay un gran porcentaje que está indeciso, ¿no? Más de un 40% que podría inclinar la balanza para cualquier lado, la verdad, no está cerrado el tema presidencial. Nos tenemos que ir a una pausa, pero antes les quiero dejar planteado un tema para que le demos una pasada rápida, que es lo de esta compraventa fallida de la casa de Salvador Allende y todas las repercusiones que ha tenido. Ayer se conoció que el fiscal que está a cargo del caso decidió tomar la declaración en calidad de imputadas de la senadora y también de la ministra Maya Fernández. Quería partir contigo, Claudio, en tu calidad de abogado también, porque aquí hay hartas opiniones. El lunes estuvo Cristian Riego aquí en la radio, y él planteaba que desde su perspectiva la senadora Isabel Allende debiera perder el cargo, debiera perder su escaño, su interpretación jurídica de este caso. Esto tiene varias implicancias, además el lado simbólico del apellido Allende, ¿no? Yo no creo que con esto se vaya a manchar el legado de Salvador Allende, pero sí son figuras importantes dentro de ese mundo, ¿no? Tiene esa parte simbólica, pero por otro lado está las figuras de la senadora, pero también de la ministra, que ha estado bastante callada también, ¿no? En este caso. Recordemos que hubo una firma de un documento, finalmente esto no se concreta, pero si uno va a lo estrictamente jurídico, podría darse también ese escenario. Claudio, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que efectivamente esto ha puesto al Ejecutivo en una situación compleja que tiene que ver con lo que me refería al punto anterior, que han habido tantas situaciones complejas por parte del Ejecutivo que ha impedido que surjan liderazgos para una carrera presidencial.
A mí me parece que hay que separar aristas, ¿ah? Yo creo que una cosa es lo que se está haciendo la arista penal, que es donde se cita a la ministra y a la senadora Allende a declarar en calidad de imputado. Yo en realidad le quitaría una gran connotación a esto porque es propio de lo que debe hacer el sistema penal. Lo que está haciendo el fiscal hoy día es que existe una querella presentada, lo que debe hacer es hacer la investigación, es citar a las partes a declarar, a que entreguen los antecedentes. Desde mi punto de vista, no hay ningún antecedente que yo conozca, por lo menos, que pueda dar pie a una querella en materia penal. Eso tiene que ver con otro tipo con delitos bien complejos, y a mí me parece que no hay ningún antecedente para aquello. Pero lo que está haciendo el fiscal es lo propio que debe hacer, y yo esperaría también que lo haga de forma rápida. Es decir, que esa arista por lo menos se pueda cerrar rápidamente, y yo no veo ninguna posibilidad, chance de que ello pueda llegar a algún tipo de puerto. Además, consideremos que lo está haciendo precisamente el Partido Republicano a través de una representación de una fundación, entiendo que es quien se querella, y tiene que ver con otra dinámica propia de lo que ocurrió. También coincido contigo que esto en ningún caso debiese enlodar la figura del expresidente Allende. Lo que sí creo que evidentemente todo lo que estamos viviendo da cuenta de, yo diría, una falta de prudencia del Ejecutivo, para definirlo en estos términos, que pone a dos figuras importantes, al presidente Boric y a la senadora Allende, y también a la ministra, por cierto, en una situación bastante compleja. Ahora, yo creo que ahí falló todo lo que debió haber funcionado bien en materia de lo que significa el control administrativo. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo, que es una rama del derecho, un área del derecho, me parece que es una rama demasiado importante como para no prestarle atención precisamente cuando hay procedimientos que deben llevarse a cabo bien y, por cierto, ejecutar muy bien todo lo que tenga que hacer. Y a mí me parece que más allá de toda la connotación que pueda tener esto en materia de lo que se está viendo en el Tribunal Constitucional, lo que pueda hacerse después, me parece que fue complejo precisamente hacerlo de esta forma, con dos figuras muy importantes, con una senadora, con una ministra. Me parece que hay a lo menos una falta de prudencia para poder abordarlo. Claro, porque está la lista penal que recuerda Claudio, pero también estos dos requerimientos ante el Tribunal Constitucional de Chile Vamos y del Partido Republicano. Dino. Yo comparto prácticamente lo que está el análisis que hacen, ¿no? Creo que hay una desprolijidad en lo que se hace, hay una falla en el sentido común, ¿no? Es decir, el sentido común indica que ni una ministra, lo digo desde el sentido común sin conocer, es decir, ¿podré yo venderle al Estado, que es mi empleador, podré yo venderle mi casa? No, el sentido común dice que a lo menos consultar a un abogado o una abogada que pueda señalarme que eso no era factible, lo cual aparece incomprensible que ese sentido común no lo haya tenido la senadora y no lo haya tenido la ministra, no más allá de todo su entorno. Pero yo creo que esa es una cosa, ¿no? Cuando la senadora dice actuamos de buena fe, yo le creo. Indudablemente hay un accionar de buena fe en el cual hay una equivocación que es brutal. Pero el aprovechamiento que se está haciendo de parte de la derecha, el aprovechamiento, yo creo que ellos tienen claridad de que no alcanzan a mancillar la imagen de Salvador Allende. Lo que quieren, en definitiva, es golpear más al oficialismo, y a partir de eso la tendencia, que lo hemos visto en otros casos, es judicializar un tema, ¿no? Y ahí es cuando yo me pregunto, digo, mira, la Fiscalía, el Ministerio Público, tienen problemas de recursos, ¿no? Que haya un fiscal o que las policías tengan que estar siguiendo algo en el cual es tan evidente, ¿no? Hay tanta transparencia en torno a lo que se hizo, que creo que es un tipo de hacer política que le hace mucho daño al país, ¿no? Y que destina recursos en donde debió haberse hecho el punto, debió haberse no permitido realizar la venta de la casa, y a mi juicio debió haberse cerrado el tema ahí, ¿no? Hubo un costo político, que en este caso pagó una ministra, hubo un costo político, creo que debiese cerrarse ahí. Lo que tenemos ahora y lo vemos, es a través del sistema judicial y a través de algunos medios de comunicación, ¿no? Es el desarrollo de transformar en delito una acción absolutamente desprolija, ¿no? Pero que
a todas luces no aparece un delito, ¿no? Bueno, y hay distintas opiniones de abogados respecto de esto. Tenemos que ir a un corte y a la vuelta retomamos con otros temas de la actualidad nacional y también hacer una pasada por lo que está ocurriendo en Estados Unidos y las implicancias en nuestra región y, ¿por qué no, en nuestro país también, ¿no? Son las 9:02, hacemos un breve alto y volvemos en unos instantes. Tienes que ir. Aysén Patagonia cambió mi vida. ¿Tan especiales? Es más que especial. Caminar por sus bosques, respirar ese aire puro. Es como si todo lo auténtico de la vida estuviera ahí. ¡Wow! Suena increíble. ¿Y los paisajes? Impresionantes. Te llenan el alma. Es imposible no conectar contigo misma. Alarga tu verano. Desconéctate y vive Aysén Patagonia. Invita Cernatura Aysén, Gobierno Regional de Aysén, Gobierno de Chile. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar. Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar. Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Soy César Abueid y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Las Semanas Musicales de Frutillar celebrarán su aniversario número 57 con una programación especial que incluye actuaciones de prestigiosas orquestas sinfónicas, grupos de cámara, solistas y coros del 26 de enero al 3 de febrero de 2025. Ubicado en la ciudad creativa de la música de la UNESCO, el Teatro del Lago será el escenario donde la música de todos los tiempos cobrará vida en un ambiente único. Venta de entradas y más información en www.semanasmusicales.cl. Colabora Radio Universidad de Chile.
7:07 de la mañana, este día miércoles 22 de enero, continuamos en el panel de conversación con Claudio Pérez y Dino Pancani. Estados Unidos, no sé cómo introducir el tema, la verdad, han pasado muchas cosas en pocas horas. Se han tomado decisiones, ha habido pronunciamientos respecto de Estados Unidos, pero también de nuestra región. Quiero más bien darles la palabra y preguntarles qué elementos les parecen a ustedes más relevantes, más preocupantes, si se quiere, también de lo que ha ocurrido las últimas horas. Sabemos que probablemente Donald Trump dé noticia todas las semanas por alguna decisión o alguna declaración. Sabemos que en esta ocasión viene primero sin contrapeso, esto ya se ha dicho harto, pero también con una disposición mucho más de cambiar cosas, ¿no? De hacer, más que con una retórica. ¿Cómo lo ves, Dino, este Trump 2.0 que llegó arrasando con todo, ¿no? Por decirlo de alguna manera suave? Preocupante. Cuesta muchas veces asumir, en términos de la política internacional, las diferencias que puede haber entre Biden y Trump, ¿no? Obama, digo que es un dato que ya es de manejo, Obama generó más guerras que Trump, ¿no? Por lo tanto, para quienes fueron entusiastas de Obama, tendría que decir que Trump parecía más pacífico. Yo creo que el tipo de relación en la cual Trump genera, no solo con Latinoamérica, que ya me voy a referir a eso por las declaraciones que dio, ¿no? Sino con el mundo, es de un matonaje que las formas a veces son importantes, ¿no? Que Kennedy nos señale que nosotros le importamos, aunque de todas maneras nos esté llevando, o se haya estado llevando en su minuto, ¿no? Nuestros recursos naturales, por último nos hacía más amable, ¿no? Pero que alguien me diga que en realidad yo no le importo nada, que yo lo necesito y que en definitiva tengo que estar a disposición de él y entregarle, como lo está haciendo con el Canal de Panamá, ¿no? La presión que está haciendo con el Canal de Panamá se hace un tanto insostenible porque es un lenguaje tremendamente matonesco, ¿no? Y lo que sabemos es que el año 89 se demoró 12 horas. Cuando invadieron Panamá se demoraron 12 horas en tomar el control total de Panamá. ¿Qué va a haber? Una escandalera, lo hemos visto con Israel, una escandalera de 10 días a lo más sobre el derecho internacional y luego Estados Unidos va a tomarse ese espacio sin ningún contrapeso. Entonces creo que es tremendamente abrumador lo que puede venir. Si a eso uno le suma, ¿no?, que están todos estos grandes millonarios con un control absoluto de la inteligencia artificial, ¿no?, con un control absoluto de la tecnología. Lo dijo Musk ayer o antes de ayer, ¿no? Hice que Trump ganara las elecciones en Estados Unidos, ahora voy por Europa, ¿no? Se instala como el dueño, ¿no?, como el dios del mundo, y a partir de eso puede hacer gestos neonazis o fascistas, también sin contrapeso, pero cuando uno ve qué es lo que responden las naciones aludidas, en este caso Noruega, Panamá, México, es de una prudencia, pero uno dice, claro, es de una prudencia pero temerosa, no es temerosa porque efectivamente el sujeto puede, tal como lo dijo, puede meterse en México y no va a pasar nada a propósito de querer combatir el crimen organizado. A partir de eso, si lo llevo a Chile, yo esperaría una diferenciación, ¿no?, de las políticas de Estados Unidos, partiendo por menos entusiasmo por Ucrania, y mayores diferenciaciones con lo que ha sido Estados Unidos, las posturas que ha tenido Estados Unidos los últimos años. Sí, cuando hablamos, Claudio, de contrapeso, claro, está en el plano interno, el Congreso, quizá el Poder Judicial podría ir a hacer algo, pero tampoco a nivel internacional se ve una figura que le haga collera, para decirlo en buen chileno, a Donald Trump en Europa, por ejemplo. No se ve una figura que destaque, en Latinoamérica tampoco. Vladimir Putin en su primer gobierno fue más bien un aliado que un contrapeso. ¿Cómo ves ese escenario a nivel global, no solamente la política interna de Estados Unidos?
Yo creo que es bien preocupante porque este segundo periodo de Donald Trump en cierta medida trae un Trump más empoderado, producto del debilitamiento, que es bastante evidente, del multilateralismo, de las instancias multilaterales. Trump mira con bastante desprecio las instancias de cooperación internacional, de multilateralismo. Y eso es porque evidentemente también existe un debilitamiento, tal cual como tú lo señalabas, no existen liderazgos ya sea de países que puedan hacerle contrapeso, pero también todo el aparataje multilateral, todo el aparataje de organismos internacionales está en un periodo de bastante debilitamiento, y eso viene arrastrándose desde bastantes años. Entonces eso permite que una figura como Trump pueda darse los gustitos que se está dando hoy día con las declaraciones respecto de Panamá, respecto de Groenlandia, respecto de México, respecto de Latinoamérica propiamente tal, sin que exista un contrapeso por un lado. Yo creo que eso es bastante preocupante. También a mí me parece bastante preocupante esto que se ha ido generando con estos magnates de la información, para así decirlo, que se alinean completamente con la figura de Trump. Nos gusta o no nos gusta, hay que hacerse cargo de una realidad, que la información manejada y concentrada en estos magnates lo que hace es que genera discurso de odio, cambia la percepción de las personas, y eso es muy preocupante en lo que puede ocurrir para Latinoamérica y para el mundo completo hoy día. Y me parece que evidentemente, Trump fue elegido democráticamente. Y yo creo que ahí hay que hacer un punto bien complejo, porque esto, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados a ver hace décadas atrás, hace 3 o 4 décadas, donde los autoritarismos se tomaban el poder, hoy día lo que vemos es que existen líderes autoritarios que llegan elegidos democráticamente, y desde la institución propiamente tal, lo que hacen es irse apropiando, irse tomando, ir construyendo el autoritarismo, pero lo construyen desde adentro. Van erosionando las instituciones, le van quitando credibilidad, confianza a las instituciones democráticas para ir construyendo un autoritarismo desde adentro. Y a mí me parece que eso es mucho más preocupante, porque, de nuevo, fue elegido, como lo han sido muchos líderes autoritarios en Latinoamérica en los últimos 5 o 10 años, y me parece que se va generando una ola antidemocrática cuya circunstancia más evidente hoy día es Trump, pero yo lo miraría también a nivel global, y sobre eso hay muchos informes de organismos internacionales que han ido levantando una alerta bien importante. Uno de ellos son los informes de Idea Internacional, que han ido levantando esto desde hace muchos años atrás, de esta ola antidemocrática que se viene construyendo a nivel global, y yo creo que eso es muy preocupante. Sí, claro. Solo complementar, ¿no?, en torno al tema de esto, cuando las democracias aparecen como simulacros, ¿no? Cuando uno ve que Biden el último día indulta a sus familiares, y cuando Trump indulta a 1.500 personas acusadas, algunos con juicios desarrollándose, ¿no? Uno dice, ¿cuál es la separación de poderes que hay ahí, ¿no?, en la gran democracia occidental? ¿Cuál es la separación de poderes? No hay una separación de poderes, hay una carita que queda absolutamente en evidencia, que hay un presidente autoritario que puede meterse también en la justicia y determinar, ¿no?, que delincuentes vuelvan a salir a la calle. Él mismo fue condenado y no pasó nada, ¿no?, condenado sin condena. Por otra parte, que no lo hemos mencionado, ¿no?, cuento que para las comunidades como la comunidad LGTB, y que Trump haya llegado al punto de decir es biológico, ¿no?, mujer-hombre, ahí hay un retroceso, porque da pie no es solo un acto administrativo, ¿no?, sino que es dar rienda suelta a una postura, lenguaje y acciones de odio, en las cuales tienen un aval, que es el Estado, y tienen una capacidad de poder circular e instalarse como discurso dominante a través de medios de comunicación, a través de las redes sociales. Esto absolutamente en concordancia, con, por ejemplo, Meta, Facebook, Instagram, Twitter, en los cuales los controles sobre el lenguaje de odio los bajaron todos, ¿no? Es retroceder 30 años en las luchas pongo el ejemplo de la comunidad LGTB, pero el feminismo y otras expresiones van a también
aparecer. Creo que viene un periodo de resistencia muy duro para las sociedades en su conjunto, no solo para las y los integrantes de estas comunidades. Sí, bueno, llama la atención, además de lo que dice Dino, el tema de los conflictos de interés, pareciera que no es tema ya. O sea, Elon Musk es el dueño de Tesla, de SpaceX, en fin, y aún así tiene un cargo gubernamental muy, muy importante. No hay fideicomiso ciego, como sí existe acá. Llama la atención aquello. Claudio, bueno, volviendo al tema que tú planteabas de esta paradoja de la democracia, ¿no? Porque hay algunos expertos que han dicho con esto la democracia liberal se pone en peligro, pero bueno, Donald Trump fue electo con una cantidad enorme de votos, el voto popular, no solamente por el tema indirecto de los estados, y bueno, lo votaron los trabajadores, lo votaron los jóvenes, lo votaron las mujeres también, que de alguna manera le da legitimidad para decir la cantidad de tonteras que dice también, ¿no? Él se siente representando a una mayoría, ¿no? ¿Cómo analizas esa paradoja? Porque efectivamente sus discursos y sus medidas atentan contra derechos sociales, contra avances civilizatorios, esto de ahora vamos a reconocer 2 géneros, en fin. Pero bueno, él también puede decir que él es el representante de las mayorías en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo esa paradoja que se da no solamente en Estados Unidos? Tenemos el caso de Argentina, en su momento también fue Brasil. No, y además distintos países europeos también, donde el discurso de la extrema derecha ha ido tomando una mayor relevancia y han tenido resultados electorales bien interesantes y preocupantes también. Entonces yo diría que efectivamente ahí hay vuelvo un poquito atrás, yo creo que hay un tema bien importante. Yo creo que existe una tensión bien relevante respecto de la democracia propiamente tal, donde si la democracia no es capaz de disminuir desigualdades, por ejemplo, se tensiona precisamente, se erosiona una parte importante del sistema democrático. Finalmente lo que la ciudadanía espera es que un sistema democrático construya acuerdos que permitan construir una mejor sociedad para las personas. Y permita disminuir desigualdades. Cuando los sistemas democráticos no son capaces de disminuir desigualdades y otorgar seguridad a las personas, se empieza a sembrar algo bien complejo que da pie precisamente a estos autoritarismos, que plantean que con medidas rápidas, cortas, pueden resolver problemas que son muy complejos y multidimensionales. Entonces yo creo que esa es una tensión bien importante de los sistemas democráticos. Y eso es lo que a mi parecer da pie al surgimiento de autoritarismos que son completamente negativos, porque efectivamente constituyen retrocesos civilizatorios, constituyen discursos de odio respecto a determinadas comunidades que reclaman y respecto a los cuales hay que tener mucha atención, reclaman un trato digno, precisamente, disminuyen derechos sociales, generan un ataque completa a lo que son avances civilizatorios. Pero yo creo que el punto importante es lo que tú señalas, Montserrat, que finalmente Trump es elegido democráticamente. Y yo creo que eso es lo que genera una tensión importante con los sistemas democráticos. Porque y millones de votos de diferencia. Así es. Y además uno podría decir, bueno, como un país que ha mostrado siempre un espacio de democracia, donde la democracia liberal es tan importante, termina eligiendo un liderazgo como este. Y yo eso hay que extrapolarlo a nivel global. Yo creo que es porque efectivamente las democracias están en una tensión demasiado importante. Y yo creo que por eso uno pudiera volver al caso chileno. A mí me preocupa mucho lo que ocurre en Chile cuando la capacidad de los actores políticos para construir acuerdos finalmente no existe. Yo creo que la ciudadanía mira con mucha atención la capacidad que puedan tener los sistemas políticos de mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que ese es el foco final de un sistema político. Si el sistema político no es capaz de mejorar las condiciones de vida de las personas, eso siembra algo muy peligroso que es el espacio para los autoritarismos, que lo hemos visto también. El discurso de Kast de la elección pasada tenía que ver precisamente con muchos aspectos que significaban retrocesos civilizatorios. Entonces a mí me parece que eso es lo preocupante de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La señal, probablemente tal lo que significa para el pueblo estadounidense, por cierto, pero la señal que se está dando a nivel global de cómo estos discursos, de estos discursos autoritarios, estos discursos que niegan derechos a las personas, logran llegar por los votos al poder.
Sí, bueno, estamos viendo acá el caso de Johannes Kaiser, que sube como la espuma en las encuestas, por lo menos, ¿no? Con una retórica muy de redes sociales también, que imita un poco la lógica de Trump. Ahora, Dino, hay una crisis de las democracias, eso se viene hablando, escribiendo hace harto tiempo, pero yo quería sumar el factor de la crisis del progresismo, podríamos decir, ¿ah? Y con esto es una hipótesis, no estoy haciendo ninguna afirmación, pero es algo que uno ha visto en Europa, también en algunos países de América Latina. Porque, ¿cómo ves tú que está posicionado este sector en la línea de lo que plantea Claudio, ¿no? De resolver los problemas de las mayorías, ¿no? Se ha dicho que este rol ha recaído más bien en los sectores, ni siquiera de derecha moderados, sino de los sectores más extremos de derecha, que están haciendo más sentido a las mayorías respecto de cuestiones fundamentales como la economía, el crimen organizado, en fin, de lo cual nuestro país no es ajeno. Hace algunos años era impensado que alguien como Milei llegara a Argentina como presidente. Nosotros ahora decimos, en Chile eso no podría pasar, un Johannes Kaiser no podría llegar, pero bueno, es algo que podría también ocurrir, ¿no? ¿Cómo lo analizas desde ese punto de vista, ¿no? La crisis de las democracias y también de los progresismos, digamos así. A ver, me voy a permitir seguir con el ejemplo internacional, ¿no? Para verlo después. Yo creo que no son solo las extremas derechas las que tienen un lenguaje y un discurso que es tremendamente cambiante, que es tremendamente determinante en determinados casos, y en otros hay unas volteretas o cambios de valoración en las cuales la gente termina absolutamente impávida, ¿no? Estoy pensando en Siria, ¿no? En donde quienes asumen el golpe de Estado que se le da a Bashar al-Assad quienes asumen eran hasta hace 5 años atrás terroristas, miembros de Al-Qaeda, calificados por el país de España, por ejemplo, ¿no? O por los regímenes francés, y hoy día aparecen muy cercanos a Occidente, y Estados Unidos los saca de la lista de los países que promueven de grupos terroristas, pero coloca a Cuba, ¿no? Trump, una de las primeras medidas que hace es colocar a Cuba como un país que promueve. Eso se suman muchos de estos países en donde hay un tema de credibilidad de lo que está diciendo, lo que hace la política y lo que dice él o la política, ¿no? Yo quiero tomar el tema lo conversamos creo en algún minuto antes de las elecciones, que me invitaron a este mismo panel y que apareció, para mí era lo más novedoso, la candidatura más novedosa era la candidatura que tuviese por delante no el tema de seguridad, sino que el tema de la igualdad, ¿no? El problema de lo social, la cuestión social. Y ganó Puente Alto, ¿no? Que creo que es la comuna, o es el candidato hoy día alcalde, que se alejó precisamente del discurso de la seguridad. No porque Puente Alto no tenga problemas de seguridad, es porque efectivamente entiende que no puede haber seguridad con las desigualdades extremas en las cuales estamos viviendo. Puedo controlar el miedo, ¿no? Eso puedo hacer a través del discurso de la seguridad. Puedo trabajar con ese miedo, puedo instalar el miedo y en algunos minutos trae rédito. Pero en otros, si no resuelvo el tema de la igualdad, eso es una constante que se acaba cuando son gobiernos. Recordemos que el expresidente Piñera dijo: se les acabó la fiesta, delincuentes, van a ir todos presos, pero perdió el gobierno inmediatamente, ¿no? Porque no era capaz. El mismo miedo se mantuvo cuando él estaba. ¿Cuál es a esto anterior? Yo creo que los progresismos, el discurso de la cuestión social, el discurso de la igualdad lo han ido... o no lo ponen con la suficiente fuerza, para decirlo de mejor manera. Creo que hay una sobrevaloración de los acuerdos, en los cuales los acuerdos a veces son vacíos y lo que hacen es confundir, ¿no? Y meter en una misma madeja, ¿no? A dos
sectores en los cuales tienen visiones de mundo, de desarrollo y de superación o avanzar hacia esa igualdad de manera muy diametral, mientras hay sistemas y visiones de mundo en las cuales profundizan la desigualdad, hay otros en los cuales quieren mejorar, pero sin embargo hay una percepción de que son lo mismo. Y por último es el fortalecimiento de la institucionalidad, en la cual creo que no se resuelve con decir las instituciones funcionan, porque no es así. Hay una crisis institucional en la cual debiésemos hacernos cargo y fortalecer esas instituciones, ¿no? Cuando yo fortalezco una institución como, por ejemplo, Carabineros, no solo con recursos, sino con la reforma a Carabineros, cuando la fortalezco, estoy fortaleciendo también la democracia. Lo que hemos hecho a propósito de la presión de la seguridad es entregar más recursos a Carabineros, pero eso no significa fortalecer la institucionalidad de Carabineros. Sí, qué duda cabe. La reforma o modernización, como se dice ahora, es uno de los temas que probablemente quede pendientes de este gobierno. Claudio, te traspaso lo que plantea Dino sobre tener un proyecto diferenciador. Para un elector ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre sectores del socialismo democrático, del centro, con Chile Vamos? De repente, con estos discursos respecto de la seguridad, de la migración, hay límites que son difusos, ¿no? Doy un ejemplo. Hace un par de días el diputado Manucheri del Partido Socialista, quien ha tenido una posición bien dura respecto de la migración, por ejemplo, incluso parecía la de Chile Vamos, decía, hay que romper relaciones con Venezuela, a propósito de los dichos del fiscal Barros por el crimen de Ronald Ojeda. El gobierno tenía una posición súper clara sobre la conveniencia de romper relaciones absolutas con Venezuela, porque además tenemos más de 1 millón de migrantes en este país, de ese país. Pero bueno, tenemos declaraciones de ese tipo, ¿no? ¿Cómo lo ves en la línea de lo que plantea Dino? Yo creo que es bien complejo porque en cierta medida, dado que en los últimos años la agenda de seguridad pública se ha tomado, la agenda ha obligado, yo diría, al sector de la izquierda principalmente, a asumir un tema que no le resultaba cómodo hace un par de años. Si uno mira los discursos de hace 5 o 10 años, para la izquierda la seguridad pública no era tema. Era más bien un tema radicado en la derecha, donde se le miraba como que la derecha lo estaba tomando y manipulando el tema. Finalmente hoy día lo que es evidente es que la seguridad pública se toma la agenda del país. Y ahí yo diría que, dado que la derecha es un tema que lo ha abordado durante muchos años, juega con bastante ventaja en medio de cómo juega la izquierda para abordar el tema de seguridad pública. Pero yo creo que el tema de fondo, en cierta medida, tiene que ver la incapacidad por parte o el vacío discursivo de la izquierda y de la centroizquierda de poder pensar un proyecto país en el mediano y largo plazo, mirar Chile en un modelo de desarrollo sostenible, sustentable para los próximos 40 o 50 años y ser capaz de construir un relato político y eso poder aterrizarlo. Como ese vacío, que yo creo que también lo existe en la derecha, lo que pasa es que la derecha hoy día juega con más ventaja porque los temas para los cuales ellos más fácil están en la primera línea de la agenda. Como existe este vacío en la centroizquierda y en la izquierda de poder plantear un programa de gobierno en el largo plazo y pensar Chile y construir un relato político, eso constituye una complejidad de gran envergadura hoy día para poder dar una pelea electoral a nivel de candidaturas presidenciales. Porque además yo creo que lamentablemente, como entramos en la dinámica presidencial, esto va a ser solo de corto plazo, de corto tiempo, y no hay espacio para hacerlo. El momento para haber hecho eso eran los 3 años anteriores. No es el año electoral. Y eso no se ha hecho. Y yo creo que lamentablemente eso va a configurar un proceso, una dinámica electoral, a menos que exista un gran liderazgo que tenga esa capacidad de construir un relato, más que de construirlo en realidad, es de plantear un relato en el largo plazo para Chile que permita decir vamos a construir una sociedad, un país con menor desigualdad, con mayor seguridad, donde vamos a respetar los derechos humanos, sí o sí, donde aquí no hay excepciones de respeto a los derechos humanos, pero sí vamos a construir una sociedad más justa y menos desigual. Yo creo que plantear eso supone liderazgos políticos que sean capaces de entender que la seguridad pública es compleja, pero evidentemente esos temas no se resuelven con política de shock, sino que se resuelven en el largo plazo disminuyendo desigualdades sociales. Bueno, así es como pasamos de Estados Unidos a nuestro país rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos. Son debates que están ahí sobre la mesa, que se van a tomar la agenda de cara a las elecciones, pero en lo que respecta a Estados Unidos, vamos a ver
cómo evoluciona aquello. Son las 9:31, tenemos que cerrar este bloque. Claudio Pérez, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Que tengas una buena semana. Muchas gracias, Montserrat. Un gusto, Dino. Y Dino Pancani, igualmente. Muchas gracias, Montserrat, y un gusto, Claudio. Hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.